Hoy mi compañera abogada y sin embargo amiga Nuria me ha enviado este tuit por WhatsApp. Caso real. Tengo una clienta víctima de... El presunto autor, natural de India, llevaba 2 años en prisión preventiva. La fiscal pide 12 años de cárcel. La jueza lo soltó y huyó. Ahora ese sujeto puede acogerse a la regularización porque llevaba más de 6 meses en España y sin antecedentes penales porque no ha habido juicio ni por tanto condena. No es una opinión, es un hecho. ¿Y sabes lo peor? Que sé que es verdad. Y que sé que no va a ser el único caso. Comenzamos. Vamos a explicar bien lo que ha pasado aquí, porque los expertos en bulos van a tardar 0, en decirnos que es un bulo. Pero es que las cosas son como son. Una persona está en prisión provisional por un delito. Hay que entender una cosa, existe la presunción de inocencia, sí, pero cuando a alguien le meten en prisión provisional por un delito, es que hay pruebas abrumadoras de que lo ha cometido. De hecho, la causa se cambia a causa con preso, se le da prioridad, pasan muchas cosas. Vamos, que los jueces te aseguro que no abusan de la prisión provisional. Bien, la prisión provisional no puede mantenerse indefinidamente, así que cuando pasan una serie de plazos, el juez sí o sí lo tiene que soltar, aunque no se haya celebrado el juicio. Esto es, entre otras cosas, pues para que al final no pases más tiempo en prisión provisional de lo que te van a condenar. Pero vamos, que tal como ha dejado nuestro amigo Bolaños los juzgados, los juicios se retrasan, o se eternizan más bien, y al final pues nos encontramos con cosas así. Que tienes a un tío 2 años en la cárcel y todavía no has celebrado el juicio. Bien, este tío sale y como lleva más de 6 meses en España, vamos, que lleva como mínimo 2 años, porque si los lleva en la cárcel, los lleva en España. Pues como lleva este tiempo, puede optar a la regularización de Marlaska. Y a partir de ahí, solicitar el ingreso mínimo vital, la sanidad gratis, ayudas al alquiler, bono social energético y todas esas cosillas. ¿Qué te parece? ¿De dónde sale todo este marreo? Ahora que estamos con la campaña de la renta, ¿te parece bien que tus impuestos vayan para eso? Pues en esto estamos. ¿Pero pensabas que este es el único problema que van a crear estas regularizaciones? Ahora te cuento, que hay más. ¿En qué consiste este decreto? Lo que pides y lo que te llega. A ver, la teoría de este Real Decreto, el 316 del 2026, del 14 de abril, que aprueba la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes en España, muy bonita. O al menos tal como el gobierno te la cuenta, ¿no? Su objetivo, según ellos, es regularizar a unas 500.000 personas, estimaciones de más de 750.000, pero bueno, que ya residen en el país en situación irregular, integrándolas social y laboralmente. Según el gobierno, pues los puntos principales del decreto son la creación de 2 nuevas vías de autorización temporal por circunstancias excepcionales, una especie de arraigo extraordinario, que es la disposición adicional 20ª para solicitantes de protección internacional que presentaron su petición antes del 1 de enero de 2026, vamos, para los solicitantes de asilo, y la disposición adicional 21ª, que es de arraigo extraordinario, que es para el resto de personas extranjeras en situación irregular que estaban en España antes del 1 de enero del 2026. ¿Y cuáles son los requisitos principales para esto? Pues el primero, permanencia ininterrumpida en España al menos 5 meses antes de presentar la solicitud, que se acredita con cualquier prueba válida, que tengas un móvil activo, que hayas pedido a Telepizza, que tengas ticket de compra, que hayas pagado con tarjeta, vamos, con lo que sea. Segundo, carecer de antecedentes penales, tanto en España como en los países de origen o de residencia los últimos 5 años. Y si no llegan los certificados de esos países, pues el gobierno los puede solicitar por vía diplomática y esperar sentado. Y tercero, no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. Y ahí dice que se valora caso por caso con informe policial, que ahora te cuento también. Pero bueno, y para el arraigo extraordinario se exige, además, uno de estos 3 vínculos. Uno, vínculo laboral, es decir, tener contrato, oferta de trabajo, declaración responsable, que un empresario preste una declaración responsable de, no, lo voy a contratar. 2, vínculo familiar, es decir, convivir con hijos menores o mayores con discapacidad o con tus padres y tal, tener a tus hijos aquí en España. Y 3, la vulnerabilidad social, que tiene que ser acreditada por ayuntamientos, por servicios sociales o entidades del tercer sector con un modelo específico. ¿Qué se concede?
autorización de residencia y trabajo por un año, válida en todo el territorio, en cualquier sector, y desde el momento en que se admite a trámite, la persona ya puede trabajar legalmente y accede a seguridad social y sanidad. Y según el gobierno, el decreto busca combatir la economía sumergida, fortalecer la seguridad social y garantizar derechos con un enfoque de integración y respeto al interés superior del menor. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Claro, esto es como te lo pintan, ¿no? Pero luego la realidad te pega una hostia en la cara, con perdón. La primera, la vulnerabilidad. Mira, ahora mismo para desahuciar a alguien de un piso, tienes que acreditar que no está esa persona en situación de vulnerabilidad. Y se hace exactamente igual. Se le pide un informe a los ayuntamientos o a servicios sociales. Claro, como los ayuntamientos no tienen suficiente personal, pues te mandan un escrito tipo que dice, el solicitante refiere que, es decir, copian lo que les dice el tío y aquí pues van a hacer lo mismo. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Oiga, ¿es usted vulnerable? Sí. Bueno, pues nada, es vulnerable. Vamos, que todos los que lo pidan lo van a obtener. Pero además, es que si no quieres ir al ayuntamiento porque hay listas de espera, aquí ya te dicen que lo podrá rellenar una organización del tercer sector. ¿Y qué es esto? Pues cualquier ONG que se dedique a la inmigración. Vamos, Open Arms, por ejemplo. Pero tampoco te dicen que sea gratuito, ¿eh? Open Arms, o el que sea, puede cobrar por este trámite. No me digas que no han abierto una vía de negocio a los traficantes de personas fantástica. Claro, tú imagínate, ¿no? Tú estás en África, quieres venir a España y te dicen, bueno, puedes pillarte un billete de avión y te es más barato. O te puedo sacar yo en un cayuco, en un par de millas nos recoge el barco de Open Arms, te llevan a tierra, te recoge la Cruz Roja, te dan ropa, comida, tabaco, algo de dinero, y a los 5 meses te pedimos la residencia por arraigo y ya nos encargamos nosotros. No me digas que no es un negocio redondo. Y además, recibiendo subvenciones del gobierno. Esa una, los certificados de vulnerabilidad. Pero es que hay otra. Ahora seguimos. Pero antes, los medios de comunicación no te cuentan la realidad, sino la visión de la realidad que le interesa a quienes les pagan. No les interesa que pienses por ti mismo, sino simplemente vender su relato. Es imposible tener una visión completa de lo que te está pasando y de cómo te afecta si simplemente ves la televisión o lees la prensa. Este canal no recibe subvenciones de ningún organismo gubernamental, así que solo nos debemos a ti. Si quieres estar enterado de las acciones con las que te castiga el gobierno, un enfoque jurídico, un poquito de mala leche, eso sí, y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, continuamos. El informe policial o cómo pedir un imposible. Claro, aquí le tienes que pedir a la policía que te haga un informe de que tú no supones un riesgo. Y eso hay que analizarlo caso por caso. ¿Y cómo? ¿Va a ir un policía a preguntar a tus vecinos? ¿Va a hacerte una entrevista personal para ver qué pinta tienes? Pues no, en todo caso, que no haya sido detenido. Consultarán la base de datos policial, el SIGA, y que nada, que no conste ninguna detención tuya. Pero nada más, ¿eh? Y oye, esto lo van a hacer con 1 millón de personas. Van a abrir 1 millón de expedientes y van a comunicar a la delegación del gobierno 1 millón de expedientes. ¿Pero alguien sabe lo que es esto? Pues no, no se va a hacer. Y claro, mientras está en tramitación el expediente, esa persona tendrá acceso a todo. Mientras no se lo denieguen, no lo puedes expulsar, no puedes hacer nada. En fin, enhorabuena. Porque esa es otra, ¿eh? La expulsión por condena firme. ¿Y ahora qué? Mira, en nuestro Código Penal hay una figura que si un extranjero delinque y se le condena a más de 1 año, se puede, en vez de entrar en prisión y cumplir, se le puede expulsar del país y prohibirle volver a entrar. Eso lo habréis visto veces por ahí, ¿no? Y si la pena es más larga, primero cumple una parte y luego se le expulsa. Pero claro, ¿y si ya está como residente legal? Porque la regularización concede autorización de residencia y trabajo legal por 1 año, prorrogable o convertible en otras figuras y tal. Por lo que esa persona pasa a ser residente legalmente. Y esto cambia su situación, porque una vez regularizado, ya no se aplica automáticamente la expulsión sustitutiva del artículo 89 del Código Penal como regla general para no residentes legales. El juez debe valorar más estrictamente el arraigo, vínculos familiares, integración, etc.
la expulsión sigue posible si es un delito gravísimo, ¿no? Si representa una amenaza al orden público, a la seguridad, o si la pena es alta. Pero es mucho más fácil argumentar pues, las excepciones de proporcionalidad, por ejemplo, el artículo 89.4 del Código Penal. Luego, la residencia legal favorece la defensa, facilita alegar arraigo social, familiar, laboral, para evitar o suspender la expulsión. Hablamos de los delincuentes, no estamos hablando de trabajadores que vienen a buscarse la vida. Hablamos de expulsar delincuentes. Y luego los residentes de larga duración tienen una protección adicional. Solo pueden ser expulsables por amenazas graves si eres un terrorista. Vamos, que te resulta casi imposible expulsar a alguien así. Oh, no. Bueno, sí. Por resumirte, mira, hay quien está a favor de esta ley por buenismo, o porque refugees welcome, o ningún ser humano es ilegal, y bla, bla, bla. Y hay gente que está en contra porque no quieren extranjeros en España, porque si la Europa blanca, que si vienen por paguitas y tal. Pero es que luego está la realidad. El que este decreto es un fiasco, es un fracaso, y va a conseguir saturar nuestras instituciones y machacarnos a todos. Felicidades, Marlaska. Has conseguido batir todos los récords de incompetencia. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. En fin, y vamos ahora con la sección que más me gusta de los vídeos. Esa sección en la que bajamos de la teoría de las leyes a la práctica. A ver los casos concretos. Vamos con el buzón. Hoy la verdad es que me habéis dado muy duro con Begoña Gómez. La gente está muy preocupada. Los hay que directamente te sacan la bola de cristal y te dicen, al final no va a pasar nada. Bueno, y los hay pues, con algo más de fundamento. Por ejemplo, Soham nos pregunta esto. ¿Por qué no se atreven a poner a Begoña Gómez en prisión preventiva dado todos los indicios y pruebas que hay contra ella? La de cosas que ha podido eliminar desde entonces no recibe el mismo trato que Ábalos y Koldo. Pues es una buena pregunta. Mira, para que a alguien le metan en prisión provisional a la espera de juicio, tienen que darse una serie de circunstancias. La primera y más importante es que alguien lo pida. O la Fiscalía, que en este caso no lo ha pedido, pide la absolución, o la Abogacía del Estado, que tampoco, o alguna de las acusaciones populares. No sé si le ha pedido alguna de las acusaciones, pero vamos, la Fiscalía no. En el caso de Ábalos y Koldo, por ejemplo, la Fiscalía sí que pidió la prisión provisional. Pero no solo basta con que alguien la pida, debe haber además una de tres circunstancias. O la primera, riesgo de reiteración delictiva, es decir, riesgo de que siga delinquiendo. Pues no lo veo, sinceramente, sobre todo desde el momento en que todo lo que hace ahora Begochu Fundraising se lo miran con lupa. El segundo, riesgo de destrucción de pruebas. Y aquí, oye, lo que no hayan destruido ya, cuando llevamos 2 años con la instrucción, si no ha destruido ninguna prueba, no la va a destruir ya. Y el tercero, riesgo de fuga. A ver, Ábalos y Koldo se enfrentaban a penas de prisión y se enfrentan a penas de prisión bastante elevadas. Begoña no. A ver, sí, hazte oír pide 24 años y 2 huevos duros. Pero en realidad todo el mundo sabe que si se le condena va a ser entre 2 y 4 años como mucho. Vamos, que no le compensa el pasar el resto de su vida como una fugitiva en vez de cumplir 2 o 3 años, ¿no? Además, con la dificultad que tiene para esconderse esta mujer, porque la conocen en todo el mundo. Así que como no se da el riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y de fuga, pues no se le puede meter en prisión provisional. Date cuenta de que la prisión provisional no es una pena anticipada, ¿eh? No es el, como sé que eres culpable, te enchiquero ya por si acaso. No, la prisión provisional está para que no pase una de esas tres cosas que hablábamos. No es una pena, es una medida de seguridad. Pero me ha encantado tu pregunta, muchísimas gracias. Y María José nos pregunta esto. Creo que a Begoña Gómez el juez le pide la retirada del pasaporte por riesgo de fuga. En este caso, imagino, tiene la obligación de entregarlo. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Gracias por tu pregunta, María José. No, mira, hasta donde yo sé, el juez no le ha pedido la retirada del pasaporte por riesgo de fuga. Lo que ha hecho es pedirle el pasaporte para ver los sellos, para ver los viajes que había hecho con su secretaria. Vamos, pedirle el pasaporte, fotocopiarlo y devolvérselo. Volvemos como lo anterior. No creo que haya un riesgo de fuga y el juez Peinado tampoco lo ha contemplado, ¿no? Pero esto lo habíamos hablado, creo, en alguna ocasión, ¿no? Que no es lo mismo que te pidan el pasaporte para escanearlo a que te lo retiren por riesgo de fuga. De todos modos, muchísimas gracias por la pregunta, María José.
y no sé si para aligerar un poco el ambiente o para meterme todavía en un charco más, porque probablemente el chiste de hoy es el menos políticamente correcto de toda la serie. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar y jugamos. Dice, doctor, tengo tendencias suicidas, ¿qué hago? Dice, págame ya. Madre mía, en todas las religiones conocidas del mundo voy al infierno. En fin, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, me habéis preguntado muchos por el vídeo de ayer. A ver, sale en el propio vídeo, el canal del que lo saqué. No sé, cúrratelo un poco antes de mandarme un mensaje que diga, hazme llegar el nombre del grupo. Suena un poco exigente, ¿no crees? Y además, por otra parte, no es un grupo, es un canal de unos amigos que hacen este tipo de cosas con inteligencia artificial. No hay gente cantando ni tocando instrumentos, por lo que además no tiene derechos de autor. Por cierto, el algoritmo de YouTube nos ha castigado por usar palabras como esa, que empieza por mu y termina por man. En fin, que el vídeo ha tenido menos de la mitad de las visitas que suelen tener nuestros vídeos. Lo dicho, hay gente con la que no te puedes meter. Pero bueno, son amigos los que lo han hecho, son buena gente y se comparten sus vídeos aquí en este canal. Creo que están con otro ahora, ¿eh? Cuando lo terminen, por supuesto, lo compartiremos. Y oye, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. El dichoso algoritmo, si ve que ves el vídeo hasta el final, se lo recomienda a más gente. Así que, si lo ves hasta el final, guay. Y si me quieres ayudar un poquito más, pues tienes la versión gratis, que es darle like al vídeo y suscribirte, o tienes la versión ya premium, para que te tengan mis oraciones cada noche, que es hacerte miembro del canal o dejar un superchat. Con eso te ganas mi eterna amistad. Así que muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por aquí, por Bizum o por otras redes sociales. Un saludo, familia, y hasta mañana. Y ya sabéis, nuestro grito de guerra, ¿no? Pedro Sánchez.